Dios les bendiga, mis amados hermanos. En esta mañana, una vez más, estamos aquí reunidos para aprender de la palabra de Dios y vamos a orar, hermanos. Buen Dios y Padre Celestial, gracias, Dios mío, porque tú nos das la oportunidad de aprender de tu palabra. Te pido, Señor amado, que a través del Espíritu Santo tú, Señor amado, llenes cada necesidad y podamos aprender más. Te lo pido, te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, estoy muy agradecida de Dios de comenzar esta clase. La semana pasada nosotros nos quedamos en el capítulo 16 y terminamos de estudiar el versículo 8. Hoy vamos a comenzar el versículo 9. Recordemos, hermanos, que Pablo fue detenido durante 2 ocasiones por el Espíritu Santo, lo cual no le permitió ir hacia diferentes ciudades. Ahora, vamos a leer el versículo 9 del capítulo 16 del libro de Hechos. Dice así: y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Amados, esta fue la razón de los no para Pablo. Pablo tiene una visión de un hombre de Macedonia, le pide que venga a ayudarle. Este era el plan de Dios. Macedonia, Grecia, ven a Europa. Pablo tiene un buen grupo de apoyo, tiene a Silas, tiene a Timoteo, y en este viaje se une el doctor Lucas. Macedonia quedaba al otro lado del mar y vemos que ahora el Espíritu Santo está dirigiendo a Pablo. Vamos a leer el versículo 10. Dice: cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llama para que le anunciemos el Evangelio. Pablo y sus compañeros entendieron y comprendieron cuál era la voluntad de Dios y rápidamente se prepararon y partieron para Macedonia. El equipo estaba listo para anunciar el Evangelio. Y lo más importante aquí es que vemos la obediencia de estos siervos del Señor. Vamos a leer el versículo 11 y el versículo 12. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, pasaron por estas dos ciudades y decidieron quedarse en Filipos. Filipos, voy a dar una explicación cortita de Filipos. Filipos primeramente no era la capital de Macedonia, pero era una colonia muy importante en esos tiempos, en donde los ejércitos de Marco Antonio y Octavio derrotaron a Brutus y Cassius en la batalla de la Segunda Guerra Civil Romana en el año 42 a.C. Debido a esto, muchos soldados romanos se quedaron en este lugar, inclusive también había un gobernador romano. En los años 35 a.C. fue cambiado el nombre a Filipos por el padre de Alejandro Magno y allí en ese tiempo constituyó como una colonia. Era una colonia que estaba más de por ciento de gente romana. Vamos a leer el versículo 13.
Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. En esta colonia de Filipos no había sinagogas, porque se necesitaba por lo menos 10 hombres judíos para poder construir una sinagoga. Debido a esto, las mujeres comenzaron a reunirse junto a este río para la oración. Y recordemos que dice, en un día de reposo. Eso nos enseña de que estas mujeres conocían las costumbres judías, pero no tenían una sinagoga, entonces comenzaron a ir al lado del río para hacer la oración. Pablo llega a ese sitio. Cuando llega a ese sitio, él comienza a hablarles del Evangelio, comienza a compartir la palabra de Dios. Y vemos en el versículo 14, ¿qué nos dice el versículo 14? Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Lidia dice que era de la ciudad de Tiatira. Tiatira estaba situada en Asia Menor. En esta ciudad era una ciudad que fabricaban la púrpura, que lo extraían de las conchas de los moluscos. De ahí es donde que extraían la púrpura. Ahora, esta mujer tenía este negocio. Y también esta mujer era una persona que conocía las costumbres judías, pero no había tenido un encuentro con el Señor. Era una religiosa prácticamente. Ahora, además de que era una religiosa, también vemos que era una mujer que anhelaba, buscaba y se interesaba por las cosas de Dios. Lidia era devota, era religiosa, como les digo, pero no era salva. Tenía poco conocimiento, pero tenía hambre de aprender. Por eso es que mientras Pablo hablaba, ella estaba muy atenta, y esto provocó a que Dios tocara el corazón de Lidia a través del Espíritu Santo. Y entonces ella vino a los pies de Cristo. Su vida cambió por completo, fue cambiada por completo. Lidia recibió la salvación y se integró a la familia de Dios. Qué lindo, hermanos. Vemos cómo esta mujer, cuando una persona tiene hambre de Dios, no hay mucho que hacer. Inmediatamente vienen a los pies de Cristo. Amén. Y vemos también buenos resultados de esto. Vamos a leer el versículo 15. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a que nos quedemos. Ahora, hermanos, verdaderamente el corazón de Lidia estaba agradecida de parte de Dios y no encontraba la manera como manifestar el agradecimiento. Entonces, prácticamente, como dice la Escritura, obligó a Pablo y sus compañeros para que llegaran a su casa, para que se hospedaran ahí. Y yo me imagino también que mientras Pablo estaba en la casa de Lidia, pues Pablo tenía la oportunidad de seguir evangelizando a ella y a su familia. Entonces también era una oportunidad para Lidia de que ella pudiera aprender más del evangelio. Ahora vemos que Pablo no tenía esa costumbre de llegar a las casas, y como él dice en Corintios, que él tenía sus manos para alimentarse, para mantenerse, porque él hacía, su negocio era de hacer campañas, y él vivía de eso.
tiendas, hacía tiendas y él vivía de eso. Entonces, esta mujer de su agradecimiento le dijo, pero si es posible, ven a mi casa. Si tú crees que yo soy digna porque ves que he recibido a Cristo, entonces, por favor, ven a la casa. Pablo dice, prácticamente le obligó a que vaya hacia la casa de ella. Ahora, vamos a leer el versículo 16. ¿Qué nos dice en el versículo 16? Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Pablo iba camino hacia el río, al sitio donde que les encontró a las mujeres. O sea que ya era costumbre de ir allá y reunirse para hacer oración. De momento sale esta muchacha dando gritos, ¿ve? Esta muchacha no solamente era esclava de estos amos, sino que también era esclava de Satanás. ¿Por qué? Porque prácticamente el tipo de trabajo que hacía para dar dinero a los amos era de adivinación. Ahora, el espíritu de adivinación, traducido en griego, es espíritu de Pitón. Vamos a explicar un poco esto. El espíritu de Pitón es la inspiración o fuente de la brujería y la adivinación. Era una medium de la que se servía el demonio para profetizar. Eso era lo que era esta muchacha. El término pitón, que proviene de un mito griego, romano, era que Apolo había matado a una serpiente gigante, Pitón. Y así siguió la gente hablando hasta que este mito se convirtió en un rito. Y fue al oráculo Delfos. Ahora, ¿qué es un oráculo? Es un lugar sagrado, según ellos, donde acudían las personas para consultar a los dioses. El dios Apolo, como ya él se constituyó, era considerado como el principal representante de esos lugares. En este sitio de oráculo de Delfos era conocido como un lugar de sus serpientes, pitones. La gente que iba allá a consultar a los dioses, cuando entraban a este sitio, dice que se arrastraban las serpientes sobre las personas que llegaban a ese lugar. Ese era el rito que ellos hacían cuando iban a consultar la adivinación o cuando iban a consultar al dios de aquí, al dios Apolo. Esta muchacha, por lo que vemos todo esto, es que esta muchacha estaba completamente endemoniada, poseída por demonios. Y nosotros en el día de hoy, en este tiempo que estamos viviendo, también tenemos que estar conscientes de que la mayoría de gente ahora se ve con un gran interés en el ocultismo y en los demonios. Mucha gente se ve asistiendo a centros de yoga y creen que en los centros de yoga encuentran la paz. Eso es trato con demonios. Y hay mucha gente que, inclusive, hay gente que buscan iglesias donde están adorando a Satanás. Bien, yo tengo algunas citas bíblicas donde que nos enseñan verdaderamente lo importante que es tener este conocimiento y lo que Dios nos está enseñando, hermanos. Tenemos Levítico capítulo 19 y versículo 31.
dice: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándonos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. También tenemos en Levítico capítulo 20 y versículo 6 y también el versículo 27. Dice: y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre mi pueblo. ¿Y qué dice el versículo 27? Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir, será apedreado, su sangre será sobre ellos. También tengo otra cita bíblica que está en Deuteronomio capítulo 18, versículo 9 al versículo 12, y también vamos a leer el versículo 14. Dice así: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea que hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilejo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. ¿Qué dice el versículo 14? Porque estas naciones se van a heredar a agoreros y adivinos. Oyen, mas a ti no te he permitido esto, Jehová tu Dios. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Las gentes, las naciones, los países donde que las ciudades donde que el pueblo de Israel iba a heredar tenían esas costumbres de ir, de consultar con agoreros, de consultar con adivinos, pero Dios le está diciendo al pueblo de Israel: no, ustedes no pueden hacer como esas naciones. ¿Por qué? Porque tenían a Jehová Dios de los ejércitos, y Él era el que les podía guiar, el que les podía enseñar. Ahora, hermanos, quiero recordar esto. Solo Dios es la fuente de la profecía y la revelación, hermanos. Es muy importante recordar esto. Ahora, hermanos, hemos hablado de este espíritu de adivinación que tenía esta muchacha. Y vemos también la enseñanza que nos deja la palabra de Dios, hermanos. Que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de entrar en este terreno de lo que es la adivinación. Ahí está incluido también la compra de loto, está incluido que mucha gente le gusta que le lea las manos, está incluido todo tipo que se refiere, que está envuelto demonios, hermanos. Bien, para poder seguir, vamos a comenzar, a leer el versículo 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. El escritor Lucas, que está escribiendo aquí el libro de Hechos, dice: nos siguió a nosotros, dando a entender que él también se encontraba ahí, gritando y diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Vamos a explicar un poquito este versículo. El término Dios Altísimo
era utilizado en esta cultura de Zeus. Este espíritu que tenía la muchacha no estaba dando testimonio o para glorificar al Dios verdadero, de ninguna manera. Quería asociar el evangelio con los demonios, con lo demoníaco. Ese era el propósito de este demonio que estaba en esta muchacha. Mucha gente he escuchado que dicen, no, es que hasta el demonio testifica de que Pablo era un hombre de Dios. No, eso es un error. Este término era que estaba a quien decían que era el Dios Altísimo en ese tiempo, en la cultura de Zeus, era al rey Zeus. A él le decían que era el Dios Altísimo. Entonces el demonio que estaba en esta muchacha quería asociar el evangelio que predicaba Pablo con lo demoníaco. Ahora, dice esta muchacha, el demonio a través de esta muchacha dice estas palabras: y les anuncia a ustedes el camino de la salvación. ¿Qué entendemos por esto? No existe ninguna relación con el camino de lo que el demonio estaba hablando con esta muchacha. Ella posiblemente iba expresando uno de tantos nombres de este demonio. No estaba tratando de ayudar a Pablo en el ministerio, ni tampoco de halagarlos o de aumentar el autoestima de ellos. Como siervos del Dios verdadero, no era eso. Y aquí voy a describir lo que el demonio estaba relacionando a través de esta muchacha. Mire, relacionar a Pablo con la adivinación. Eso era lo que el demonio estaba haciendo. Presentar a los oyentes una alternativa del camino. También estaba confundiendo a los que estaban escuchando el mensaje de Pablo. Y también distraía el mensaje que Pablo exponía en esos momentos. Ese era el trabajo de Satanás, de los demonios que estaban dentro de esta muchacha. El propósito era que lo que Pablo estaba hablando en ese momento, conducir al camino ¿de dónde? De los demonios, de la adivinación, de lo que la muchacha estaba practicando. Entonces la gente podía decir, bueno, ella es una divina y está hablando muy bien de estos hombres que están predicando. Vamos a seguir lo que ella dice. ¿Me entiende? Entonces no era que estaba halagando a Pablo, no era que estaba diciendo que eran hombres del Dios Altísimo, porque los demonios sabían lo que estaban diciendo. Ahora espero que haya quedado bien claro esto. Voy a repetir, querían relacionar a Pablo con la adivinación. Presentar a los oyentes una alternativa del camino. Y también querían confundir a los oyentes. Distraer el mensaje que Pablo exponía en esos momentos, hermanos. Es muy importante porque el diablo es astuto, pero dice la palabra del Señor que nosotros tenemos la sabiduría de Dios y que nosotros podemos discernir lo que es del diablo y también podemos entender a través del Espíritu Santo lo que viene de Dios. Amén. Entonces vamos ahora a leer el versículo 18. ¿Qué nos dice el versículo 18? Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Dice el escritor Lucas que esto hacía por muchos días. Recordemos, hermanos, que el enemigo jamás se cansa cuando él quiere tratar de desviar a la persona del camino correcto, que es servir al Señor. El enemigo no se cansa. Él siempre está acechando e insistiendo hasta cumplir su objetivo para destruir. Pablo se disgustó, se agotó,
de que esta muchacha salía usada por el enemigo y trataba de promocionar la predicación. Y de inmediato dice la palabra del Señor que se volvió. O sea, quiere decir que esta muchacha iba atrás de Pablo y de los compañeros. Ella no se ponía adelante. Mira cómo es astuto el diablo. Se ponía atrás. Entonces, mientras Pablo predicaba la palabra, ella seguía diciendo estas palabras. Ustedes ven por qué yo traje este estudio de la explicación del espíritu de Pitón. Ahora, ¿cómo el espíritu de Pitón trabaja dentro de las iglesias? Si nosotros estudiamos las serpientes, una de las serpientes, la Pitón, no tira el veneno como las otras serpientes. La Pitón hace que envuelve al objetivo, lo envuelve. Cualquier animal, cualquier cosa que coge esta serpiente, primeramente lo envuelve. Cuando lo envuelve, comienza a apretarlo, a asfixiarlo. Y después que ya está asfixiado, le deja sin aliento, sin respiración, y la persona o el animal o el objetivo muere. No es roto los huesos, no le rompe los huesos, no destruye, sino que lo mata por asfixiamiento. ¿Qué es lo que el diablo hace dentro de las iglesias? ¿Cómo trabaja? Así como esta muchacha perseguía a Pablo, insistía, persistía para que se confundiera el mensaje de Pablo. Y así es como trabaja en las iglesias, les desanima. Hay mucha gente desanimada, hay mucha gente con miedo, hay mucha gente temblando, pensando qué pasará, con una forma, con una mente tan negativa, como si realmente no habían conocido a un Dios todopoderoso. Va asfixiando la fe, va asfixiando la esperanza de la persona. Cuando viene a ver, no tiene deseos de orar, no tiene deseos de leer la Biblia, y entonces después deciden no ir a la iglesia. Ahí se acaba de asfixiar a esa persona. Y el objetivo de Satanás es eso, debilitar la fe del pueblo de Dios. Ahora, hermanos, sabemos y conocemos que tenemos a un Cristo de poder. Y Pablo viene y usa ese poder y esa autoridad que Cristo nos ha dado, hermanos. Yo me quedo en este versículo 18. Yo quiero seguir poniendo muchas cosas que he encontrado sobre este espíritu de Pitón y sobre los demonios que trabajan en esta muchacha. Y voy a seguir en la próxima semana, hermanos, con más información. Pero sí quiero dejar claro, hermanos, Cristo nos da la libertad. Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario. Satanás está vencido. Él no tiene parte ni suerte dentro del pueblo de Dios que cree y que testifica del poder de Dios. Él puede obrar donde que le aceptan, donde que le abren las puertas. Pero si una puerta está cerrada, el enemigo no puede hacer nada. Y eso yo estoy plenamente segura, hermanos. Dejamos en este versículo 18, hermanos, y para la próxima semana vamos a continuar este versículo 18 porque tengo más información. Para mí es un agrado, es una felicidad poder a través de este medio traer la información de la palabra de Dios, y yo me siento privilegiada, hermanos, de poder compartir con ustedes. Saludo a todos mis hermanos, a todos. Les digo que les amo en el amor del Señor. Seguimos orando, hermanos, seguimos unidos en oración, clamándole al Señor y confiando de que esto va a terminar.
No todo es para siempre, hermanos. Esta prueba es, como dice Pablo, leve tribulación. Y Dios hará la obra, hermanos. Vamos a despedirnos. Me despido, hermanos, con un abrazo grande, fuerte. Gracias por la atención. Por favor, estudie, que eso es lo que nos va a ayudar a seguir adelante con la palabra del Señor. Que Dios les bendiga grandemente y los quiero en el amor del Señor.